Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo, las inundaciones de Valencia y el papel de Cruz Roja. Tenemos relatos de primera mano, noticias, hay mucho que analizar. Sí, y lo interesante es que no solo vemos el desastre natural, sino la respuesta humana, cómo de efectiva fue la ayuda, el gobierno y la gente cómo se organizó. Exacto. Y tenemos la experiencia de Pablo Gasca, del Grupo Revuelta, que estuvo ayudando y nos cuenta cosas que, que no cuadran con la imagen de Cruz Roja. Y eso nos lleva a la pregunta clave. Cuando hay una crisis, ¿quién actúa de verdad? ¿Y es efectiva esa ayuda? Prepárense, porque lo que vimos en Valencia no es tan simple. Claro, porque tenemos vídeos, noticias que muestran a Cruz Roja ahí en acción, repartiendo ayuda, organizando refugios. Parecía que estaban haciendo mucho. Pero Pablo, que estudia allí 10 días como voluntario, dice que no vio a nadie de Cruz Roja. ¿Cómo se explica eso? Esa es la gran pregunta. A veces se confunde la imagen con la realidad. Hay organizaciones que son muy buenas en proyectar una imagen positiva, sobre todo en este tipo de desastres. Ya, es como esos anuncios con famosos y perritos tristes que te tocan el corazón, pero realmente hacen algo. Exacto. Iremos a caso de Revuelta, por ejemplo. Ellos le dieron equipo al ejército, incluso compraron focos para que pudieran trabajar de noche. Eso nos dice que quizás faltó previsión por parte de las organizaciones oficiales. Y luego está esa historia de que Revuelta tenía que repartir leche de madrugada y proteger las donaciones porque la zona era insegura. Eso no lo vemos en las noticias. Claro, y eso nos hace pensar en cómo se gestionaron los recursos. Revuelta, siendo voluntarios, cubrió necesidades que, en teoría, Cruz Roja debería haber cubierto. Con su financiación, su infraestructura. Hablando de financiación, tenemos información sobre Cruz Roja y parece que una gran parte de su presupuesto se va en administración y salarios. Sí, es una crítica que se les hace a muchas grandes ONG. Siempre hay esa tensión entre la gestión profesional y el deseo de que el dinero llegue a quien lo necesita. Y luego está eso de que Cruz Roja tiene lingotes de oro, propiedades de alquiler. Te hace pensar en cuáles son sus prioridades. Este caso de Valencia nos muestra un problema más grande, la diferencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y aquí el periodismo ciudadano, las redes sociales, juegan un papel muy importante. Es como esos vídeos de la gente criticando a los periodistas por solo grabar las calles limpias. Exactamente, la gente decía, esto no es la realidad. Esos testimonios nos obligan a cuestionar la información, a mirar más allá. Y otra cosa, que Revuelta tuviera que proteger su material, que el ejército necesitara seguridad extra. Eso también es preocupante. Claro, eso nos habla de problemas sociales más profundos que se agravan con el desastre. Y la solución no es solo enviar más policía, hay que ir a la raíz del problema. Si vemos las cifras de Cruz Roja, un 40% de su presupuesto se destina a gastos administrativos, mucho más que la media de otras ONG, que está en un 15%. Es un dato importante. Y si lo sumamos a la falta de presencia real sobre el terreno, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Se está usando para ayudar a la gente? Pablo nos contaba que Revuelta tuvo que comprar bombas de agua para ayudar en las zonas inundadas. ¿Cómo es posible que Cruz Roja, con todos sus recursos, no tuviera eso? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a analizar cómo funcionan estas grandes organizaciones. A veces la burocracia, la rigidez, les impide ser ágiles, responder rápido cuando hay una emergencia. Y mientras tanto, los voluntarios haciendo el trabajo duro, ¿no? Es admirable su entrega, pero también es una señal de alarma. Totalmente. Este caso nos debería hacer reflexionar sobre cómo se gestionan las crisis, sobre la eficacia de las grandes organizaciones y sobre el papel fundamental del voluntariado. Las redes sociales estaban llenas de críticas a Cruz Roja. Mucha gente expresaba su frustración, la falta de respuesta, la opacidad en la gestión. Es comprensible. En momentos de crisis, la transparencia es fundamental para generar confianza. Y en este caso, parece que Cruz Roja no supo comunicar bien lo que estaba haciendo. De hecho, la imagen de los lingotes de oro de Cruz Roja se hizo viral, y eso alimentó aún más las críticas. La gente se preguntaba, ¿para qué necesita una organización humanitaria eso? Y es un tema delicado. Está claro que las organizaciones necesitan tener reservas, diversificar sus inversiones. Pero este tipo de activos pueden generar una imagen negativa, sobre todo en una crisis donde la gente necesita ayuda inmediata. Y no olvidemos el tema de la seguridad. Revuelta tuvo que proteger sus donaciones, el ejército necesitaba seguridad extra. Eso nos habla de un problema que va más allá del desastre natural. Efectivamente, las inundaciones sacaron a la luz problemas sociales que ya existían. La inseguridad no se soluciona solo con policía, necesita un enfoque más amplio. Entonces, ¿qué podemos concluir de este primer análisis? Tenemos a Cruz Roja, con una imagen pública impecable, pero con serias dudas sobre su eficacia real. Y lo más preocupante, esa falta de transparencia en la gestión de los recursos, que genera desconfianza y alimenta las críticas.
Por otro lado, vemos la fuerza del voluntariado, la importancia del periodismo ciudadano, la necesidad de cuestionar las versiones oficiales. Exacto. Y todo esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos mejorar la respuesta ante los desastres, qué papel deben jugar las grandes organizaciones, el gobierno, la sociedad civil. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en estas preguntas y exploraremos posibles soluciones. No se lo pierdan. Este caso nos hace pensar en el modelo de las grandes organizaciones humanitarias. ¿Son realmente la mejor forma de canalizar la ayuda cuando hay una emergencia? Es una buena pregunta, porque vimos cómo Revuelta, con menos recursos, fue más ágil y efectiva en algunos aspectos. Totalmente, las estructuras rígidas, la burocracia, los protocolos, todo eso retrasa la respuesta y en una emergencia la rapidez es fundamental. Además, está el tema del control. Las grandes organizaciones quieren gestionar la ayuda de principio a fin, y a veces eso limita la participación de la gente local. Claro, y eso puede crear una desconexión con lo que la gente realmente necesita. La ayuda se debe diseñar e implementar junto con las comunidades afectadas. Volviendo a Cruz Roja, recordamos que reciben mucho dinero público. Eso implica una responsabilidad aún mayor en la gestión de sus recursos, en la transparencia. Por supuesto, la confianza pública es clave para cualquier organización que depende de donaciones y fondos públicos. Y esa confianza se construye con transparencia, con rendición de cuentas. En este caso, la falta de información clara sobre cómo se usaban los recursos y luego la imagen de los lingotes de oro. Eso generó mucha desconfianza. Es normal, la gente quiere ver que la ayuda llega a quien lo necesita, que se usa bien, que no se pierden gastos administrativos o inversiones raras. Hablando de inversiones, ¿qué opinas de que Cruz Roja invierta en propiedades de alquiler? ¿Eso es compatible con su misión humanitaria? Es un tema que genera debate. Hay quien dice que así obtienen ingresos a largo plazo y son más sostenibles. Pero otros dicen que eso los aleja de la ayuda directa y los convierte en un actor más del mercado inmobiliario. Exacto, es un tema complejo que requiere un análisis más profundo. Lo importante es que este tipo de decisiones se expliquen de forma clara a la sociedad. Y no olvidemos el impacto de las redes sociales en esta crisis. La gente no solo compartía información, sino que organizaba la ayuda, coordinaba voluntarios, denunciaba irregularidades. Las redes sociales han demostrado ser una herramienta muy poderosa en emergencias. Permiten una comunicación rápida, sin intermediarios, y eso es muy útil para movilizar la ayuda, para que se vean las necesidades. Pero también hay que tener cuidado con la desinformación. Vimos cómo circulaban noticias falsas, rumores, que generaban confusión y desconfianza. Cierto, verificar la información es crucial, y ahí el periodismo ciudadano juega un papel muy importante. Gente que conoce la zona, que puede contrastar la información y dar una visión más real. Hablando de periodismo ciudadano, recordemos esos vídeos de la gente criticando a los medios por solo mostrar las calles limpias. La gente exigía una información veraz, completa. Exacto, ya no basta con la versión oficial. La gente quiere ver con sus propios ojos, escuchar a los afectados, entender la complejidad de la situación. Y ese deseo de transparencia no se limita a las ONG. También se extiende al gobierno, a las instituciones. Por supuesto, la gestión de una crisis así requiere una respuesta coordinada y transparente por parte de todos. ¿Crees que la respuesta del gobierno fue adecuada en este caso? Bueno, hubo aciertos y errores, se movilizaron recursos, se envió a ejército para ayudar en los rescates, se ofrecieron ayudas a los afectados. Pero también hubo críticas, ¿no? Por la lentitud de la respuesta, la falta de coordinación entre administraciones, la burocracia para acceder a las ayudas. Sí, y son críticas válidas. En una emergencia la rapidez y la eficiencia son cruciales. Y para eso el gobierno necesita tener protocolos claros que se activen rápido y se adapten a la realidad. ¿Y qué hay de la seguridad? Vimos que Revuelta tuvo que proteger sus donaciones, que el ejército necesitaba seguridad extra. ¿Qué nos dice eso de la situación social en la zona? Las inundaciones, como cualquier desastre, pueden agravar los problemas sociales que ya existen. En este caso, la inseguridad se vio agravada por la desesperación, la falta de recursos, la sensación de abandono. Y la solución no es solo enviar más policía. Hay que ir a la raíz del problema. Totalmente. Hay que invertir en prevención, en educación, en oportunidades para los jóvenes, en crear una sociedad más fuerte. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones aprendidas de esta crisis, ¿cuáles serían? Primero, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. De todos, ONG, gobierno e instituciones. La confianza pública se construye con información clara y acciones concretas. Segundo, la necesidad de replantear el modelo de las grandes organizaciones humanitarias. Agilizar sus estructuras, dar más voz a las comunidades locales, asegurar que los recursos se usan bien. Y tercero, reconocer el valor del periodismo ciudadano y las redes sociales. Son herramientas para informar, movilizar la ayuda, exigir una respuesta responsable. Sin duda,
lecciones valiosas que debemos tener en cuenta para futuras emergencias. En la última parte de nuestro Deep Dive exploraremos algunas propuestas concretas para mejorar la respuesta a las crisis. No se lo pierdan. Para encontrar soluciones, creo que hay que analizar bien lo que falló en Valencia. Sí, si queremos evitar que pase lo mismo en otras crisis, tenemos que entender qué falló y por qué. Por ejemplo, con Cruz Roja, una de las críticas fue que no estaban realmente donde se les necesitaba. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las organizaciones humanitarias estén ahí cuando hace falta? Una pregunta. Y creo que tiene varias respuestas. Por un lado, hay que revisar cómo funcionan, cómo toman decisiones, dar más autonomía a los equipos locales. Sí, a veces la burocracia, la rigidez impiden que se actúe rápido. Y en una emergencia la rapidez es crucial. Hay que ser flexibles, adaptarse a cada situación. Y la coordinación también falló. Vimos que Cruz Roja, otras organizaciones, incluso los voluntarios de Revuelta, no se comunicaban bien, y eso creó confusión. Se duplicaron esfuerzos. Claro, hace falta una plataforma donde todos puedan compartir información. ONG, gobierno, voluntarios. Saber qué se necesita, dónde, para evitar duplicar el trabajo. Y esa plataforma también debería ser accesible para la gente, ¿no? La gente quiere saber qué se está haciendo, dónde se necesita ayuda, cómo pueden colaborar. Totalmente de acuerdo. La transparencia, la participación ciudadana son fundamentales. La gente no solo recibe ayuda, también puede ser parte de la solución. Y hablando de la gente, creo que es importante fortalecer la comunidad, la idea de la prevención, que la gente sepa organizarse. Sí, no podemos depender solo de las grandes organizaciones o del gobierno. Hay que dar herramientas a las comunidades para que se preparen, respondan a las emergencias, reconstruyan sus vidas. Y la educación es clave, ¿no? Enseñar a la gente qué hacer ante un desastre, cómo organizarse, cómo gestionar los riesgos. Sin duda, la educación es la mejor prevención. Y no solo en las escuelas, también con campañas, simulacros, voluntariado. Volviendo a los recursos, creo que hay que exigir más transparencia a las ONG. La gente tiene derecho a saber cómo se usa el dinero que donan. Estoy de acuerdo. Y no solo publicar informes, sino en una rendición de cuentas constante, clara, que la gente pueda entender. Y la tecnología puede ayudar mucho, ¿no? Plataformas donde se pueda seguir el rastro de las donaciones, ver en qué se invierte, cuál es el impacto real. Exacto, la tecnología puede ayudar a que la ayuda humanitaria sea más transparente, más eficiente, que la gente participe más. Y no olvidemos el papel del periodismo. Necesitamos un periodismo independiente, riguroso, que contraste la información, que dé voz a los afectados, que fiscalice a las instituciones. Por supuesto, un periodismo que vaya más allá de lo superficial, que investigue, que denuncie las irregularidades, que proponga soluciones. Y el periodismo ciudadano cada vez es más importante. La gente, con un móvil, puede mostrar lo que está pasando, compartir información, movilizar la solidaridad. Totalmente. El periodismo ciudadano complementa a los medios tradicionales. Da una visión desde la calle, desde la experiencia de la gente. En resumen, la respuesta a las crisis debe ser un esfuerzo de todos, coordinado, transparente. ONG, gobierno, ciudadanos, medios de comunicación. Solo así nos aseguraremos de que la ayuda llegue a quien la necesita, que se use bien, que mejore la vida de los afectados. Y con esto terminamos nuestro Deep Dive sobre las inundaciones de Valencia y lo que hemos aprendido de esta crisis. Esperamos que les haya servido para entender mejor la situación y para pensar cómo podemos responder mejor a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.